El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga. Quiero hablarles en esta mañana del tema cómo manejar situaciones difíciles. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos, rogamos tu dirección y tu sabiduría para poder comprender tu preciosa palabra. Ayúdame, Dios, a exponerla con claridad y para que sea de bendición a cada uno de los que la escuchan. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo manejar situaciones difíciles? Seguramente nos ha sucedido esto. Al estar arreglando o reparando algo nos hemos equivocado o cometemos algún error y esto nos causa enojo. Hasta podemos incluso golpear el objeto y acabamos de dañarlo. ¿Te ha sucedido algo así? Esto nos permite ver que cuando la situación es crítica y difícil de manejar y hasta se extienda incluso en el tiempo, podemos cometer errores bajo presión. ¿Se te ha hecho difícil responder de la mejor manera? ¿Quiénes somos cuando estamos bajo presión? Punto número 1. La dificultad produce diversas reacciones. Te quiero pedir que me acompañes al libro de Números, capítulo 20, versículos 1 y 2. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Como podemos leer en este caso en particular, la palabra del Señor nos dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. Esto nos habla de oposición, resistencia, rebelión, actitudes que se han generado por el enojo en el corazón de los israelitas. ¿Cuál fue el motivo? La Biblia nos dice que no había agua en el desierto de Zin. El desierto y la escasez de agua en el lugar al cual llegaron produjo aquel enojo, disgusto e incluso ira. Como ocurre con frecuencia en nuestra vida cuando enfrentamos adversidades. Si continuamos leyendo Números capítulo 20, versículo 3 dice: Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Entonces surge a causa del enojo la murmuración, la calumnia, palabras en contra de Moisés e incluso contra su propia vida, pues ellos dijeron: ojalá hubiéramos muerto. La Escritura misma nos enseña que la equivocación de sus padres fue precisamente la murmuración, pero ellos no habían aprendido la lección, lamentablemente. No aprender las lecciones del pasado es construir los errores del futuro. Por eso dice la misma Escritura en Proverbios capítulo 1, versículo 8: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es fundamental aprender de los errores. Ante las dificultades reaccionamos de diferentes maneras. La presión del desierto y la ausencia de agua o provisión hace expresar un enojo o inconformidad del pasado en el corazón de los israelitas. Por eso dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Pues capítulos atrás habían muerto Coré, Datán y Abirán, sus respectivas familias y otros más. Continuamos leyendo versículos 4 y 5 de Números 20. Dice: ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Como podemos ver en estos versículos, se expresan palabras de desánimo y menosprecio. Aunque el Señor es quien marcha delante de su pueblo, de día en la nube y de noche el fuego. El enojo puede llevarnos fácilmente a murmurar contra la voluntad del Señor, y esto empeora nuestro caminar. Es muy importante buscar el consejo del Señor. Números capítulo 20, versículo 6 dice: Y se juntaron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos.
Tomemos en cuenta aquí que Moisés y Aarón son figura del servidor de Dios. El servidor del Señor debe mantener su buena comunión con Dios, pues está expuesta a las calumnias, incomprensión, oposición y murmuración, incluso de aquellos a quienes ha servido. Todo esto es parte del caminar del siervo de Dios. Ser conscientes de esto es importante. Quien considera que el servicio a Dios está exento de dificultades, está equivocado. Pero quien está seguro de la ayuda del Señor, está confiado. La palabra de Dios nos dice que Moisés buscó el consejo del Señor. Y por supuesto, no basta con buscar el consejo divino. Es fundamental obedecer. Y con esto quiero llevarte a mi segundo punto. Cuidado con la ira. Números 20, versículos del 7 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La verdad es que el enojo o la ira ciega al ser humano, haciéndole actuar locamente. En versículos que leíamos, Dios le dijo a Moisés: hablad a la peña, pero él la golpeó 2 veces, habiendo dicho además: oíd ahora, rebeldes. Es interesante tener en cuenta que Moisés hasta ahora se había distinguido por obedecer al Señor, siempre se sujetó a la palabra de Dios, pero en esta ocasión el enojo le hizo actuar apresuradamente. Sus emociones lo impulsaron y se equivocó. La Escritura nos enseña que la ira y el enojo impide glorificar a Dios. Mira, acompáñame a Salmos capítulo 106, versículos 32 y 33 y vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice. Salmo 106, versículos 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. También le irritaron en las aguas de Meriba, ¿verdad? Y dice la palabra en el libro de los Salmos: le fue mal a Moisés a causa de ellos porque hicieron rebelar su espíritu. ¿Y qué pasa? Él habla apresuradamente. Como hemos leído, el Señor le dijo a Moisés: hablad a la peña. Y Moisés lo que hizo fue golpearla en 2 ocasiones. La Biblia nos dice que a este lugar lo llamaron las aguas de Meriba. El nombre Meriba significa altercado, rencilla, contienda, riña, pelea. Estas aguas representan aquellos momentos o circunstancias que producen heridas e infectan el corazón. La pelea, mis amados, siempre provocará heridas. Son aguas que no debemos beber ni darla a beber a otros. La ira nos lleva a herir a otros. La palabra de Dios nos enseña que Moisés sufre las consecuencias. Aunque ellos fueron la causa, las equivocaciones de otros, ojo, no nos dan licencia para desobedecer al Señor. La rebelión de su espíritu se expresó a través de sus palabras. ¿Cómo reaccionamos cuando aparece el enojo? Quizá con venganza, con palabras que lastiman, con desobediencia, con aislamiento, rechazando a otros, entre otras cosas. Lo que debemos hacer es rendir todo enojo o ira al Señor. Punto número 3. Depender de Dios en nuestra vida es fundamental. No siempre bendición es aprobación. Es decir, los buenos resultados no señalan siempre la aprobación de Dios. ¿Por qué te digo esto? Regresemos a Números capítulo 20, versículos 11 y vamos a leer la primera parte. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas.
A pesar de todo, la palabra de Dios nos enseña que salieron muchas aguas. Esto nos muestra la fidelidad del Señor por su pueblo, ¿verdad? Por encima de los errores y del ser humano. Vemos entonces que la provisión de Dios para su pueblo no se detendrá por las equivocaciones de los hombres. El que haya salido agua de la roca no significó que Dios había aprobado lo que Moisés había hecho. Más bien, esto nos enseña la fidelidad y el cuidado de Dios hacia su pueblo, el cual padecía una gran necesidad de agua. También, este suceso nos recuerda y enseña que el camino que hemos recorrido o las metas alcanzadas no justifican la autosuficiencia del ser humano. Debemos ser dependientes de Dios en todo momento. Números capítulo 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. El pueblo de Israel en aquel momento se encontraba en el último año de peregrinación, ¿recuerdas? Estuvieron peregrinando durante 40 años en el desierto y estaban a punto de ingresar a la tierra prometida. Moisés y Aarón llevaban sirviendo a Dios 40 años. El tropiezo puede aparecer en el trayecto donde tú y yo creemos que mejor caminamos. Por eso debemos aprender a depender del Señor siempre. Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre era una fortaleza en Moisés. Lo que podemos ver es que Moisés precisamente falló en su punto más fuerte, la mansedumbre. No importa el grado de crecimiento o revelación alcanzado en nuestras vidas, no somos autosuficientes. Necesitamos a Dios hasta el último día de nuestra vida. Debemos depender y reconocer la gracia del Señor siempre. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para ayudarnos a caminar en su carácter, en su fruto. Con frecuencia, por ira o enojos, dañamos, herimos a otras personas. Por orgullo, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esto solo genera tristezas. Por eso, debemos hacer las cosas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en nosotros. Por Él podemos vencer. Oremos. Padre precioso, gracias por lo que nos recuerdas en este día a través de tu palabra. Ayúdanos, amado mío, a poder manejar con sabiduría las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando. Danos un espíritu manso, Señor, para poder ser obedientes a lo que tú nos mandes. Enséñanos a depender en todo momento de ti. Quita la ira, quita el enojo, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Papito precioso, ayúdanos, Señor, a poder entender que en medio del tiempo de dificultad debemos de reaccionar de la mejor manera, con amor, con sabiduría. Espíritu Santo de Dios, guíanos. No queremos que la ira o el enojo nos lleven a dañar o herir a otras personas. Quita todo orgullo de nuestros corazones y ayúdanos a reconocer que te necesitamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengas día en bendición, amado. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.